Hola amigos y amigas de Savants. 2 meses con un dispositivo te dan para conocerlo bastante a fondo. Ha sido mi caso con este Samsung Galaxy Flip 5. Desde ya te digo que esta no va a ser una review convencional en el sentido de que no te voy a dar 1000 datos que puedes encontrar en cualquier hoja de especificaciones, sino que te voy a comentar mi experiencia en el día a día, lo mejor y lo peor, y que además sepas que he probado tanto el Flip 3 como el Flip 4, también los he tenido por aquí en estos años anteriores, y también he probado otras fórmulas de plegables de este estilo Flip como el N2 Flip de Oppo. Por lo tanto, te voy a dar una experiencia yo creo que bastante interesante, ¿no? Como te decía, con las sombras y las luces de este dispositivo. Comenzamos. Lo primero que me gusta recordar es algo muy importante, y es que más del 90% de los dispositivos que traigo por el canal son comprados directamente por mí para hacer los análisis, para hacer las comparativas, etc. Por lo tanto, si te gusta el contenido que hago, si quieres apoyar a este canal, sería maravilloso que hicieras algo tan sencillo como suscribirte y darle a la campanita. Y mira, si te he dicho que esta no iba a ser una review al uso y que te voy a contar mi experiencia con él, tengo que empezar hablándote de la pantalla principal, de la pantalla frontal que tiene, ¿no? Porque la principal realmente sería esta que tenemos aquí, de la que ahora te voy a hablar. Pero acabas de ver una de las funciones más útiles que tiene este dispositivo, y es el hecho de abrir una aplicación y que luego al abrir la aplicación o al abrir el terminal siga apareciendo en la pantalla principal. Pero sobre todo el mayor uso que tiene esto ahora, tener una pantalla de 3,6 pulgadas, una pantalla que se ve además fenomenalmente bien, es una pantalla también AMOLED, no hemos perdido o no perdemos calidad en este sentido, y al final lo que tenemos es un panel más pequeño, pero hace que al final tengamos que abrir mucho menos este dispositivo, y estabais viendo ahí de hecho cómo lo usaba con Google Maps, pero podemos también usarlo con aplicaciones como WhatsApp o incluso ver vídeos de YouTube directamente en la pantalla frontal, aunque sinceramente lo que tiene más sentido es ese momento en el que estás contestando WhatsApps, que te entra una notificación y puedes ver perfectamente de qué se trata, y no solo de WhatsApp, sino por ejemplo de un correo que te entra y contestarlo sin tener la necesidad de abrir el terminal. Pero lo interesante aquí es que esta es una pantalla perfectamente funcional, que digamos hace las veces también de cuando la abrimos, lo que pasa que ahí tenemos un formato diferente y que hace que también la batería de este dispositivo dure más, ¿no? Es una muy buena decisión la que ha tomado aquí Samsung de traer una pantalla así, que también os decía, y digamos la experiencia de uso me ha quitado algo de razón en ese pensamiento que yo tenía, que decía, oye, pues ¿para qué queremos aquí una pantalla al final? Porque la va a hacer mucho más endeble. Mirad, por ejemplo, en este caso tengo una funda de estas de silicona, ¿no?, que se le puede poner, y eso le añade unos ciertos bordes, porque si no, veis aquí cómo la pantalla va al ras. La verdad es que queda espectacular, es muy bonita, ¿no? Pero queda al ras de lo que sería el propio frontal del dispositivo. Si le ponemos una fundita de esta, pues ya va a hacer más difícil el hecho de rayarse. De todas maneras, yo sí que te recomendaría, si compras este dispositivo, desde ya cómprale también un plastiquito o un cristal protector para la parte de la pantalla frontal. Eso sí, algo interesante, a través del propio launcher de Samsung vamos a poder acceder a ciertas aplicaciones, ¿vale? Yo tengo puestas aquí estas, pero ya te traje un tutorial casi al principio de tenerlo, en el que vas a poder desbloquear todas las aplicaciones y básicamente usar la pantalla frontal como si fuera la principal, porque como os digo, de forma nativa Samsung solo nos permite seleccionar algunas pocas aplicaciones que están optimizadas, pero si quieres usar, por ejemplo, Instagram, que creo que no viene de forma nativa, o juegos, por ejemplo, sin necesidad de abrir y usar la pantalla principal, puedes hacerlo también a través de un tutorial en una aplicación. Es muy sencillo de hacerlo. Eso sí, una cosa curiosa con mi experiencia de este dispositivo, y es que al principio la pantalla frontal no la utilizaba tanto. Te tienes que obligar un poco al principio para no tener que estar abriendo el móvil. Es acostumbrarte y a coger, digamos, la rutina o a coger el uso en esto, pero sinceramente es que acaba siendo muy útil. Ya bueno, por terminar con esto, si esto era guay a nivel de poder usar las cámaras principales que tiene este dispositivo y no tener que recurrir a la selfie, que al final tiene siempre menos calidad, bueno, pues vas a poder hacerlo con todavía más lujo de detalle, viendo la imagen, ¿no?, directamente desde aquí, para hacer vídeos, para hacer fotos, sin tener necesidad de abrir el móvil. Y no solo con eso, sino que vas a poder usar al final los sensores principales que tiene, y esto también hace que este dispositivo tenga una ventaja en este sentido que con otros no vas a tener. Eso sí, en la otra cara de la moneda, y aquí os cuento lo que quizás menos me ha gustado de este Flip 5,
Os tengo que decir que el tema de las cámaras, si bien es verdad que tienen este factor diferencial de cara a la competencia, de que puedes usar la principal para hacerte selfies, para hacer vídeos, contenido en redes sociales, si te estás viendo directamente, contenido para lo que lo quieras usar, pero es un punto, como os digo, de ventaja respecto a otros que te puedes encontrar en el mercado. Pero también es cierto que no me gusta que Samsung no haya mejorado aquí los sensores que nos encontrábamos en generaciones anteriores. Tiene el mismo sensor que el Flip 3, que el Flip 4, que sí que es cierto que hay una cierta diferencia en el procesamiento, pero no han mejorado esto, quizás porque se lo están guardando bajo la manga de cara a un Flip 6, ya que el Flip 6 no creo que traiga una pantalla mayor que esta, ni grandes cambios respecto al diseño versus el Flip 5, pero sí seguramente lo acaben, o la campaña que hagan en general de marketing a la hora de venderlo será, mira, pues ahora tiene muchas mejores cámaras, ¿no? Porque si no, no se me ocurre la razón de que no hayan actualizado este dispositivo en cuanto a los sensores. Unos sensores que te tengo que decir, ahí estás viendo ya vídeos, estás viendo fotos, que no funcionan mal, no están mal, tanto en el selfie como el gran angular como el principal que incorpora, pero pues es un poco chocante que 2 años después no le hayan metido ningún tipo de mejora. En los sensores en sí, ¿vale? Porque en el procesamiento y tal, aunque creo que de vez en cuando tira demasiado el procesamiento a saturar los azules o saturar los verdes, sí que es cierto que se nota una cierta mejora, ¿no? Sobre todo en condiciones de poca luz, la ha habido, en parte por el procesador nuevo que trae, pero es eso, no han mejorado los sensores. Bueno, y mirad, una cosa que quizás no es tanto de experiencia de uso, pero que tenéis que saber, ¿no? Que esta parte, ¿veis? Aquí, ahora como es un dispositivo que se pliega sobre sí mismo y no deja aquí ningún tipo de hueco. Hasta ahora tanto el Flip 3 como el Flip 4 sí que lo tenía, pero os digo esto de que no es tanto de experiencia de uso, ¿vale? Porque sí que es cierto que en cuanto le poníamos una funda, se quitaba lo que es ese hueco que dejaba en el centro y de hecho no lo veíamos. Pero bueno, viene mejorado el tema de la bisagra, viene mejorado también el tema de la protección que da en este sentido. El dispositivo, por cierto, tiene protección para salpicaduras y tal, pero esto ya desde generaciones anteriores. Pero comentarte esto, yo no es algo que haya notado en mi día a día, pero se supone que sobre todo basado en una experiencia que llevara más años de uso, y para que tenga una mejor durabilidad, pues son cosas que sí que tienes que tener en cuenta. Vale, mirad, lo que me parece excesivo prácticamente en este dispositivo es el procesador que tiene. Trae un Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda. ¡Qué bien! O sea, es el mejor procesador que puede traer un dispositivo de estas características. Sin duda, de estas características me refiero a Android porque es el procesador más potente que hay para smartphone, y no solo más potente, sino que también mejor gestiona el tema de batería y mejor gestiona el tema del rendimiento, y se podría poner a la par del procesador del último iPhone, del 15 Pro Max, por ejemplo, ¿no? Del que trae. O sea, es un procesador que es una maravilla. Pero ¿por qué digo que quizás es excesivo? Pues que es un procesador que nos va a funcionar muy bien. Ahí estás viendo una captura de pantalla directa jugando a un juego en ultra, a máximo de gráficos, con tasa de refresco máxima, ¿no? Que nos permite el juego. Y para esto está muy bien, pero no sé hasta qué punto un usuario de este tipo de dispositivo va a acabar queriéndolo para jugar a juegos en ultra. Y está genial que lo hayan incorporado, pero si me pusieras una lista de, oye, ¿qué prefieres, qué no prefieres? Le hubiera dicho, mira, pues prefiero que me pongas un Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación primera, un procesador que salió hace unos meses, pero que es prácticamente igual de potente que este, un poquito menos, pero que es más barato sobre todo, y que también hace muy buena eficiencia energética, o incluso un procesador un poquito más por debajo, pero que me hubieras metido unos nuevos sensores de cámaras, ¿no? Para hacer vídeos, para hacer fotos, que insisto, no son malos, pero hubiera venido bien una actualización, o que le hubieras bajado un poquito el precio, ¿no? Trayendo un procesador un poquito inferior. En el día a día es un procesador que, ya te digo, si es capaz de jugar a juegos en ultra, pues no vas a tener ningún tipo de problema para hacer lo que sea. Tema de aplicaciones, por ejemplo, más normal a nivel de rendimiento que necesites para exportarte un vídeo en CapCut, por ejemplo, este móvil lo va a hacer sin ningún tipo de problema, sin pestañear, para abrir 1000 aplicaciones a la vez. Tiene además 8 GB de RAM, y por eso decía lo de que quizás en el rendimiento en sí va sobrado y quizás es hasta de más, ¿no? Yo hubiera preferido, ya os digo, un dispositivo un poquito más barato o con nuevos sensores, y que le hubieran metido un rendimiento que no sea tan hiper sobresaliente. Es que del 1 al 10 tiene un
rendimiento de 12. Pero mirad, realmente hay algo diferenciador, muy diferenciador de este dispositivo, sobre todo respecto a las generaciones anteriores. Y es que le han metido ahora 3700 miliamperios, que no cambia tanto respecto a la generación anterior, respecto al Flip 4, pero el hecho de tener esta pantalla de fuera que podemos usar más hace que abramos menos la principal, como os decía, y esto no solo acaba repercutiendo en que tengamos que abrirlo menos y por lo tanto el desgaste también de la bisagra sea menor y tal, sino que también al final estamos iluminando o estamos usando una pantalla más pequeña, lo cual hace que la autonomía del dispositivo nos alcance para más de un día sin problema. Más de un día me refiero de quitarlo de cargar, llevármelo al gimnasio a las 7 de la mañana y luego ponerlo a cargar de nuevo a las 11 y pico y tener todavía un 20%, con un uso moderado, con un uso bueno. Luego, si le metes mucha más potencia, pues como cualquier dispositivo, hay días y días, ¿no? Vas a notar que si estás, pues, 5 horas en redes al brillo máximo o grabando vídeos, grabando contenido, pues se te va a ir más rápida la batería, pero en este sentido, y teniendo en cuenta que el estándar son 5000 miliamperios, los 3700 no se quedan para nada en poco. La única crítica que yo tengo en este sentido del Flip 5 es que no le hayan metido más carga rápida. Estamos ante 25 vatios, que empieza a ser, es cosa de Samsung, los iPhone también lo traen y los Pixel, pero empieza a ser un poco ridículo, incluso diría, cuando la gran mayoría de dispositivos chinos han decidido meter 67, 33 vatios, 120 y que hacen que la batería pues esté cargada mucho más rápido. Luego entramos en temas de degradaciones de batería y tal, pero bueno, que mínimo tuviera más potencia y yo ya luego pudiera decidir si quiero bajarle la capacidad o la potencia de carga para de esa manera tener menos degradación. Carga inalámbrica, por cierto, aquí lo tenemos que poner sobre el cargador así, que también muy bueno el tema de tener esta pantalla principal para ver aquí todo mientras se está cargando inalámbricamente, y también carga inversa, que puedes poner tus auriculares, tu reloj y tal, y se va a cargar desde aquí. Vale, mirad, no os he comentado, digamos, nada de la pantalla principal, realmente porque no tiene novedad respecto a las anteriores. Una pantalla de 6,67 pulgadas, 120 Hz, plegable, por supuesto. Samsung lo hace aquí muy bien, es la líder fabricando pantallas, no solo en este sentido, sino digamos en general. Y es un pantallote, 120 Hz, como te decía, Full HD+, se ve genial. Quizás puede que tengas la duda, oye, con este cambio de bisagra se nota menos el gap o ese pequeño huequecito, ¿no?, que tenemos en el centro, ese pliegue. Quizás un poquito menos, pero sinceramente nunca, ya te lo decía en el Flip 3 o en el Flip 4, nunca ha sido un problema que yo haya pensado que tienen estos dispositivos, sobre todo porque cuando lo vemos con... A ver, si lo vemos aquí, pues ves aquí el gap, ¿no? Pero si lo ves iluminado, vas a ver cómo desaparece completamente. O sea, es algo que desaparece, digamos, a la vista. Te acostumbras al minuto de estar usándolo, por lo tanto, bueno, pues no le daría la menor importancia en este sentido. Mi experiencia es que ha sido buena, pero bueno, no diferente a la de las generaciones anteriores. Mirad, ahora mismo acababa de terminar de editar el vídeo y me he dado cuenta que no he comentado algo que es breve, que es casi una tontería, pero creo que es importante tener en cuenta. Y es que al final, cuando compramos un Flip de este estilo y miramos el precio que tiene, tenemos que tener en cuenta que pagamos un plus por el hecho de tener esta fórmula con pantalla plegable, ¿no? Y esto lo digo porque, teniendo en cuenta el precio, no lo podemos comparar directamente con un Pixel 8 Pro, con un Samsung Galaxy S23, con un Xiaomi 13, con un iPhone 15, porque ninguno de esos tienen una pantalla plegable. Y si bien es verdad que este es bastante top, de lo mejor que vamos a poder encontrar en el mercado en cuanto a rendimiento, hay en otras cositas, como por ejemplo la batería, que tiene un poquito menos, o también el tema de las cámaras, que va a estar por debajo. Pero ¿qué pasa? Que si queremos este concepto de un dispositivo compacto, que es cómodo, a mí me gusta mucho por esto, porque es muy cómodo, se puede llevar donde sea, y sé de mucha gente que tan solo quiere este tipo de dispositivo porque realmente es bastante único, ¿no? Y al final, si queremos un dispositivo de 6,7 pulgadas, en un pantalón normalmente queda bastante grande, queda bastante estrecho para meterlo en un bolso, no sé, es que es una fórmula bastante única y creo que eso tiene que tener también bastante prevalencia, ¿no? Cuando hacemos un análisis de estas características, no es comparable con otros dispositivos que hay en el mercado y que no sean plegables de ese estilo. Vale, ya para ir acabando me gustaría comentaros un par de cosas. Tema de durabilidad de la pantalla en sí, que he estado viendo, hay mucha polémica en este sentido. Creo que a día de hoy el Flip 5 es un dispositivo bastante maduro. Creo que de todas maneras Samsung podría hacer mucho más hincapié aquí, trabajar mucho más el hecho de decir, mira, no pasa nada con la pantalla. Mi novia tiene, por ejemplo, el Flip 3, tiene ya casi 2 años con él,
y no ha tenido ningún tipo de problema más allá de el cristal protector que viene, ¿vale? Que esto es un cristal como el que le podéis poner, pero normalmente, de hecho, los Samsung no suele traerlo de fábrica, pero este lo trae porque la pantalla al ser flexible, si no la tiene, pues es mucho más endeble. Cuando salió el Flip 3 no lo ponía en garantía, por así decirlo, Samsung, ¿vale? Ahora sí lo pone, o por lo menos te da un cambio gratuito de este cristal, porque normalmente aquí en la parte del pliegue empieza a desgastarse. Puedes ir a la tienda Samsung, te lo cambian sobre la marcha. Una vez que pase esto va a pasar más o menos cada año, vas a ver que se empieza a desgastar. Son 30 euros lo que cuesta cambiarlo. También puedes comprarlo en Amazon. Lo que pasa, yo te recomendaría, por el tipo de cristal que es, que lo compraras o que lo hicieras en un servicio técnico o que lo hicieras directamente con Samsung, ¿no? Simplemente decirte esto, y también en este sentido de las actualizaciones o de cómo envejece, tiene 5 años de actualizaciones garantizada, por lo tanto en este sentido también buen punto. Luego tenemos 5G, NFC por supuesto para pagos, tenemos el sensor por cierto de huellas aquí en el lateral, no lo tenemos en la pantalla, tenemos luego ping, y luego si no quieres estar poniéndole el ping a esta pantalla tienes las cámaras principales para que te reconozcan la cara y de esa manera que no te tenga que estar pidiendo todo el rato el ping. Y a modo de conclusión decirte que este Flip 5 yo creo que es ese punto de maduración, ¿no?, que tiene esta tecnología ya por parte de Samsung. Se ve como le han dedicado mucho trabajo al software, también en cuanto al dispositivo, los componentes que traen pues son bastante top, quitando el tema que ya te he comentado de los sensores de cámara, pero sí que es verdad que sobre todo después de haber probado otras alternativas como el N2, este dispositivo está bastante por encima en cuanto a los materiales de construcción, el modo de bisagra, lo que es la propia pantalla mucho más usable, el acabado, las sensaciones que te da. A mí me gusta mucho este Flip 5, yo lo recomiendo. Si estás buscando un dispositivo con este concepto, yo creo que no hay nada mejor en el mercado, la verdad, y os lo digo después de haber probado varias alternativas y después de haber probado el Flip 3, el Flip 4, etc. A mí me gustaría saber si tú lo tienes, qué comentario o qué opiniones tienes. Si no coincides conmigo, pues sería también maravilloso que lo dejaras por aquí abajo, cualquier duda que tengas en los comentarios. Como siempre, te agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.